Durante una discusión, mi marido gritó: «Ya no voy a acostarme contigo. Me das asco. Estos días ni siquiera soporto mirarte. Acéptalo». Yo solo asentí, de hecho, lo acepté de una forma que él jamás vio venir. Hay un momento en todo matrimonio que se está muriendo en el que te das cuenta de que te has vuelto invisible. Para mí, pasó un martes cualquiera, cuando me tiré 3 horas preparando desde cero la comida favorita de Joseph. Puse la mesa con velas de verdad y servilletas de tela, me quité la ropa de trabajo, me puse un vestido, y esperé. Él llegó a las 8:30, miró la mesa, me miró a mí, y su cara hizo algo que yo nunca había visto antes. Se torció con un asco auténtico. ¿Y esto qué es? Ni gracias, ni aprecio por el esfuerzo, solo confusión mezclada con repulsión. Y entonces dijo aquello. Lo que lo terminó todo. «Ya no voy a acostarme contigo. Me das asco. Estos días ni siquiera soporto mirarte. Acéptalo». 7 años de matrimonio, 3 años de felicidad, 4 años de deterioro lento, todo acabando con esas palabras. Soy Amanda, y voy a contarte cómo lo acepté. Pero primero necesitas saber quiénes éramos, porque en la distancia entre quienes fuimos y en quienes nos convertimos, ahí es donde vive la verdadera historia. Ahí fue donde todo se vino abajo. Y ahí fue donde aprendí de lo que era capaz cuando me llevaban demasiado lejos. Tengo 34 años. Soy diseñadora gráfica y trabajo desde nuestro estrecho piso de 2 habitaciones en la ciudad. Joseph tiene 36. Es gestor de cuentas en una empresa mediana del centro. El tipo de sitio donde todo el mundo va vestido con ese estilo informal de oficina y finge que el café de la sala de descanso se puede beber. Se le da bien su trabajo, camelarse a los clientes, cerrar tratos, hacer que las hojas de cálculo parezcan impresionantes durante las presentaciones. Recapio Creative. Obtén notas y un resumen del vídeo. Ahorra horas y saca los puntos clave de vídeos de 1 hora en menos de 1 minuto. Pruébalo gratis. Cuando empezamos, éramos personas distintas. Mejores personas, quizá. O quizás solo personas que todavía no habían aprendido a hacerse daño. Los 3 primeros años fueron de ese tipo de felicidad que te hace creer que has descubierto algo que la mayoría de la gente no llega a encontrar. Los domingos íbamos a desayunar tarde al Mel's Diner de la esquina. Un sitio diminuto, con reservados de vinilo agrietado y una camarera llamada Donna que se sabía nuestro pedido de memoria. Nos quedábamos allí durante horas, compartiendo una torre de tortitas. Él se comía las 2 de arriba, yo las 2 de abajo, discutiendo pistas de crucigramas mientras el café se nos enfriaba. 7 letras, empieza por B, significa abundancia, decía yo, con el bolígrafo suspendido sobre las casillas. Generoso, respondía él sin levantar la vista del móvil. Esos son 8 letras, genio. Entonces la pista está mal. O tú cuentas mal. Éramos insoportables. La clase de pareja que seguramente los demás detestaban. Pero éramos felices de una forma que parecía effortless, como si hubiéramos tropezado con algo que la mayoría se pasa la vida entera buscando. Hacíamos viajes improvisados por carretera sin destino. Simplemente preparábamos una bolsa el viernes por la tarde y conducíamos hasta que nos apetecía parar. Listas de reproducción horrorosas sonando a todo volumen en los altavoces de su viejo sedán. Canciones que fingíamos odiar, pero que en secreto nos encantaban. Él cantaba fatal baladas rock de los 80. Yo hacía interpretaciones dramáticas de canciones pop mientras él se reía tanto que tenía que apartarse a un lado de la carretera. Teníamos bromas internas que no tenían sentido para nadie más. Me dejaba posits en el escritorio, dibujos de monigotes de nosotros luchando contra dragones, montando dinosaurios o haciendo cualquier otra tontería igual de ridícula, solo porque sabía que eso me haría sonreír en mitad de un proyecto frustrante, cuando un cliente se ponía imposible con las combinaciones de color o con las tipografías. Había un ritmo entre nosotros, un lenguaje no dicho. Yo sabía cuándo necesitaba espacio y cuándo necesitaba hablar. Él sabía cuando yo estaba estresada antes de que dijera una sola palabra. Pedía comida para llevar de mi tailandés favorito y ponía una película que ya habíamos visto 100 veces, porque entendía que a veces el consuelo importa más que la novedad. No éramos perfectos.
Nadie lo es. Discutíamos por tonterías, de quién era el turno de fregar, si podíamos permitirnos el piso mejor, por qué nunca se acordaba de comprar leche aunque yo se lo hubiera escrito 3 veces. Pero las discusiones parecían manejables, como ese tipo de fricción que ocurre cuando 2 personas están aprendiendo a compartir espacio, vida, y todo lo que hay entre medias. Recuerdo nuestro 3er aniversario. Había encontrado un restaurante italiano escondido en una calle lateral. De esos sitios con manteles de cuadros y botellas de vino cubiertas por años de cera de vela. Estábamos sentados en una mesa diminuta al fondo, tan cerca que nuestras rodillas se rozaban por debajo. El camarero hizo una broma diciendo que la carbonara estaba tan buena que debería ser ilegal, y Joseph se rió. Una risa de verdad, sincera, de las que le arrugaban las comisuras de los ojos. Yo lo miré al otro lado de la mesa y pensé, ya lo he entendido. He descifrado el secreto de cómo hacer que un matrimonio funcione. Ese pensamiento me persigue ahora. La arrogancia que había en él, la certeza ingenua de creer que el amor era suficiente, que las buenas intenciones podían llevarnos a través de cualquier cosa. Porque en algún punto entre el 3er año y el 4, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fueron cambios pequeños, de esos con los que puedes convencerte de que son ajustes normales. El asentamiento natural que ocurre cuando se termina la luna de miel y entra en juego la vida real. Joseph dejó de tocarme de manera casual. Ya no me ponía la mano en la parte baja de la espalda cuando pasaba detrás de mí en la cocina. Ya no me acercaba a él en el sofá durante las películas. Ya no había toques distraídos, dedos rozándome el brazo en mitad de una conversación, la mano buscando la mía mientras caminábamos por la calle. La distancia física parecía pequeña al principio. Insignificante. Me dije a mí misma que simplemente nos estábamos acomodando, que no todos los momentos tenían que estar llenos de afecto. Eso es lo que tienen las relaciones largas, ¿no? Cómodas, fáciles, menos urgentes que aquellos primeros días en los que no podéis dejar de tocaros. Después dejó de preguntarme cómo me había ido el día. Yo le contaba que había conseguido un cliente nuevo o que estaba lidiando con alguien que cambiaba de opinión sobre cada elemento del diseño, y él asentía con los ojos puestos en el móvil. Ya estoy en casa. Qué bien, cariño. Pero no me estaba escuchando. Se notaba en cómo seguían deslizándose sus pulgares por la pantalla, en cómo su expresión no cambiaba nunca, en cómo jamás hacía una pregunta más. Él también dejó de contarme cosas del trabajo. Antes desconectábamos juntos. Él se desahogaba por clientes imposibles o la política de oficina, y yo le daba mi punto de vista o simplemente lo escuchaba. Eso se terminó. Cuando yo le preguntaba qué tal le había ido el día, decía, bien, o lo de siempre. Y la conversación moría ahí mismo. Los silencios entre nosotros se hicieron más largos, más pesados. Estábamos sentados en la misma habitación y parecía que nos separaban kilómetros. Para el 5.º año, se quedaba hasta tarde en la oficina 3, 4, a veces 5 noches a la semana, y llegaba a casa sobre las 9 en vez de a las 6. Yo preparaba la cena, le servía su plato y lo dejaba en el microondas. Cuando por fin entraba por la puerta, lo calentaba y se lo comía en la mesa de la cocina con el portátil abierto, casi sin probar lo que yo me había pasado una hora preparando. Busqué excusas. Me dije que estaba luchando por un ascenso, que aquello era temporal, que todos los matrimonios pasan por etapas en las que el trabajo tiene prioridad y solo hay que resistir. Todos los artículos que leía en Internet decían lo mismo. Las relaciones a largo plazo requieren paciencia, comprensión, y aguantar los periodos difíciles. Así que esperé. Tuve paciencia. Comprendí. Y las cosas fueron a peor. Para el 6.º año, ya no éramos una pareja. Éramos 2 personas que compartían una dirección, un contrato de alquiler, y nada más que importara. Joseph convirtió nuestra segunda habitación en su despacho. Metió un escritorio, un archivador, una tele pequeña. Dijo que necesitaba un espacio de trabajo dedicado porque estaba asumiendo proyectos extra. En ese momento tenía sentido. Hasta le ayudé a montarlo, coloqué su escritorio para que quedara frente a la ventana, le compré una lámpara con buena luz para esas sesiones nocturnas de trabajo.
Lo que no entendí fue que ese despacho se estaba convirtiendo en su dormitorio. Ocurrió poco a poco. Primero, solo eran noches aisladas en las que se quedaba dormido en el escritorio y no se molestaba en pasar a nuestro dormitorio. Luego, noches en las que decía que tenía llamadas muy temprano y no quería despertarme. Después, noches en las que aseguraba que iba a terminar tarde y no quería molestarme cuando por fin se metiera en la cama. Al final, ya no hubo más excusas. Simplemente dormía allí. Todas las noches, la puerta entre nosotros se cerraba y se echaba con llave. Llevábamos 4 meses sin compartir cama cuando hice aquella lasaña. 4 meses de estar tumbada despierta en un dormitorio que se sentía demasiado grande y demasiado vacío, escuchándolo ducharse y acomodarse en su espacio separado, preguntándome en qué momento habíamos dejado de estar casados y habíamos empezado a ser dos desconocidos que casualmente vivían juntos. Pasaba por delante de mí en el salón mientras yo trabajaba en proyectos de diseño. Lo bastante cerca como para que pudiera oler su colonia, y aún así era como si yo no existiera. Ni un hola, ni una muestra de reconocimiento, solo sus pasos y después el sonido de su puerta al cerrarse. Yo seguía trabajando, seguía aceptando clientes nuevos, seguía creando páginas web, diseñando logotipos y construyendo identidades de marca para otras personas, mientras mi propia identidad como esposa de alguien se deshacía hasta no ser nada. Y traté de arreglarlo. Dios, probé de todo. Planeé una escapada de fin de semana a la montaña. Me pasé horas investigando rutas de senderismo que él había dicho que quería probar. Encontré una cabaña con chimenea y vistas. Localicé una cervecería artesanal cerca que estaba especializada en la IPA que tanto le gustaban. Hice todas las reservas, despejé mi agenda, me ilusioné con 2 días solo para nosotros, sin distracciones, sin trabajo, sin excusas. Canceló 2 días antes. Que no podía evitar una presentación importante para un cliente. Lo entendí. Lo reprogramé para un mes después. Volvió a cancelar. Esta vez con una excusa distinta. Una sesión estratégica de fin de semana para la que su jefe lo necesitaba. Para entonces, yo ya había pagado 2 veces el depósito no reembolsable. Dejé de intentar moverlo, dejé de mencionarlo, dejé que muriera en silencio, como todo lo demás entre nosotros. Empecé a cocinarle sus platos favoritos con una energía desesperada. La receta de lasaña de su madre, el asado de su abuela, la tarta de chocolate que llevaba 3 horas y requería usar todos los cuencos que teníamos. Se lo comía sin hacer ningún comentario, a veces sin siquiera levantar la vista de lo que estuviera leyendo en el móvil. Un martes, 2 meses antes de que todo saltara por los aires, probé algo distinto. Compré lencería cara en aquella boutique del centro en la que siempre me había dado demasiada vergüenza entrar. Encaje negro que me hacía sentir vulnerable y esperanzada a partes iguales. Encendí velas. Puse nuestra antigua lista de canciones de cuando estábamos saliendo. Esperé en el dormitorio. Pasó de largo, miró hacia adentro, y su expresión no cambió. Estoy cansado, Amanda. Esta noche no. Esta noche no, se convirtió en esta semana no, este mes no. Nunca más. Le propuse empezar una serie nueva juntos. Algo que pudiéramos ver los fines de semana, como antes, para volver a convertirlo en algo nuestro. Ah, esa ya la he empezado, dijo, deslizando el dedo por el móvil. Ya voy como por el 6º capítulo. Podemos empezarla otra vez juntos, ofrecí yo, odiando lo pequeña que sonó mi voz. No, no me apetece volver atrás. Prefería verla solo antes que compartir algo conmigo. Ese tendría que haber sido mi toque de atención. Tendría que haber sido el momento en el que me diera cuenta de que estaba luchando por algo que ya estaba muerto. Pero seguí intentándolo, seguí esperando, seguí creyendo que si simplemente lo quería lo suficiente, si me esforzaba lo suficiente, eso bastaría para que volviera a mí. Y así volvemos a aquel martes, a la lasaña, a las velas y al vestido, a las 3 horas de esfuerzo que él miró con asco. Al momento en que por fin dijo en voz alta lo que claramente llevaba meses pensando, que ya no merecía su tiempo, ni su atención, ni su decencia más básica, que le daba asco. Yo me quedé allí de pie, con el plato en la mano, y algo dentro de mí cambió. No se rompió.
Romperse implica algo repentino, algo violento. Esto fue más silencioso, como una puerta al cerrarse, como aceptar por fin algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Dejé el plato, lo miré, y asentí. Vale, dije. Lo aceptaré. Él pareció sorprendido. Creo que esperaba lágrimas. Esperaba que le suplicara una explicación, o que retirara lo dicho, o que me dijera que podía hacer diferente. En vez de eso, pasé de largo junto a él, fui a nuestro dormitorio, mi dormitorio, cerré la puerta, y empecé a planear exactamente cómo iba a aceptar aquello. No dormí esa noche. Me limité a quedarme tumbada en la oscuridad, mirando el techo, con las palabras de Joseph repitiéndose en bucle en mi cabeza. Me das asco. Estos días ni siquiera soporto mirarte. Hacia las 3 de la madrugada, lo oí moverse en su habitación. La puerta del baño se abrió y se cerró, corrió el agua, y después volvió el silencio. Estábamos a 3 metros, con una pared entre nosotros, y podrían haber sido kilómetros. Me levanté sobre las 6, preparé café, me senté en la mesa de la cocina con el portátil, fingiendo trabajar en un proyecto de un cliente. Las manos se me movían por el teclado, pero en realidad no estaba viendo la pantalla, solo hacía movimientos automáticos porque quedarme quieta me resultaba imposible. Fue entonces cuando empecé a pensar en cuándo habían cambiado de verdad las cosas. No en la deriva lenta de los años 4 y 5, sino en el giro brusco. En el momento en que Joseph dejó de ser alguien distante y empezó a convertirse en otra persona por completo. El nombre había aparecido de manera casual al principio, quizá hacía 8 meses. Vanessa necesita ayuda con la cuenta de Henderson. Solo otra compañera de trabajo. Otro nombre dentro de la lista de gente con la que trabajaba y a la que yo no conocía ni prestaba apenas atención. Pero después estaba en todas partes. Vanessa y yo vamos a cenar para hablar de estrategia. Vanessa cree que deberíamos reestructurar el enfoque con el cliente. Vanessa me recomendó un restaurante buenísimo en el centro del que yo no había oído hablar. Vanessa. Su nombre empezó a sustituir al mío en el relato de su día a día. Cuando llegaba a casa, cuando todavía de vez en cuando me hablaba, sus historias estaban llenas de ella. Lo que había dicho en una reunión, cómo había manejado a un cliente difícil, sus ideas para la presentación trimestral. Al principio, me dije que era normal. Las amistades del trabajo existen. La gente tiene compañeros con los que encaja a nivel profesional. Después empezó a atender llamadas con ella en el salón, en lugar de hacerlo desde su despacho. Con el altavoz puesto, yo estaba trabajando con el portátil y oía su voz, joven, brillante, con una risa de esas que parecen brotar solas. La clase de risa que hace que a los demás también les entren ganas de reír. Tenía 28 años. Lo sé porque Joseph lo mencionó una vez, explicando por qué tenía perspectivas tan frescas sobre sus cuentas. Tiene 28 años. Ve las cosas de otra manera que la vieja guardia de la oficina. Yo tenía 34, 6 años más, y por lo visto en su cabeza formaba parte de esa vieja guardia. Una tarde la busqué en redes sociales y la encontré enseguida. Vanessa Hart, coordinadora de cuentas en la empresa de Joseph. Pelo rubio con ondas desenfadadas, dientes perfectos en todas las fotos, imágenes en bares en azoteas, en clases de spinning, en branches con amigas que parecían sacadas de una revista de estilo de vida. Era preciosa, de esa forma effortless que tienen algunas mujeres. De las que se ponen unos vaqueros y una camiseta y aún así parecen arregladas. Aún así parecen encajar en el mundo, mientras que yo sentía que apenas lo ocupaba. Al principio no estaba celosa. ¿Y, no es eso patético? No estaba celosa de que mi marido pasara todo su tiempo con una mujer más joven y guapa. Estaba aliviada. Aliviada de que alguien volviera a hacerlo sonreír. Agradecida de que otra mujer estuviera haciendo el trabajo emocional que yo ya no parecía capaz de hacer bien. Me había vuelto tan pequeña dentro de mi propio matrimonio que estaba agradecida de que otra persona pudiera hacer feliz a mi marido. Esa tendría que haber sido la primera pista de que algo iba muy mal. No en él. En mí. En lo mucho que me había vaciado a mí misma intentando aferrarme a algo que ya se me estaba escurriendo entre los dedos.
Los cambios en Joseph empezaron más o menos al mismo tiempo que el nombre de Vanessa se volvió una presencia constante. 6 meses antes de aquel martes por la noche en la cocina, empezó a convertirse en alguien a quien yo no reconocía. Apareció ropa nueva en su armario. Camisas de diseñador abotonadas, en colores que nunca había usado. Burdeos oscuro, verde bosque, blanco impecable que seguramente había que llevar a la tintorería. Vaqueros caros que de verdad le quedaban bien, en vez de esos holgados que llevaba usando años. Una chaqueta de cuero que debió de costar al menos $300. Cuando le pregunté, dijo que le habían dado un bonus y que quería renovar su vestuario. Hay que vestirse para el trabajo que quieres, no para el trabajo que tienes, dijo, como si estuviera citando un póster motivacional. Se compró una colonia nueva. No el aftershave barato que había usado desde que lo conocía, sino algo caro de un mostrador de grandes almacenes. Olía a cedro y a algo más que no supe identificar. Sofisticado. Nada que ver con el Joseph con el que me había casado. Empezó a cortarse el pelo cada 2 semanas, en vez de dejar que le creciera durante meses, como hacía antes. Empezó a pasar 20 minutos en el baño antes de ir al trabajo, en vez de su rutina habitual de 5 minutos. Lo oía ahí dentro, con el agua corriendo, cajones que se abrían y se cerraban. Cuando por fin salía, llevaba el pelo perfectamente peinado, la cara bien afeitada, la camisa metida por dentro en su sitio exacto. Se estaba preparando para algo, o para alguien. Solo que no para mí. Lo del gimnasio fue lo que de verdad lo confirmó. Joseph siempre había sido delgado por naturaleza, nunca le había importado demasiado el ejercicio. Unos años antes, yo le había propuesto apuntarnos juntos a un gimnasio, pensando que podía ser algo que hiciéramos como pareja. Él dijo que era tirar el dinero, que ya hacía suficiente ejercicio caminando por la ciudad. De repente, tenía una membresía en uno de esos sitios caros del centro. Empezó a ir antes del trabajo, a volver con batidos de proteínas en la nevera y táperes de comida preparada que yo jamás le había visto usar antes. Su cuerpo cambió. No de forma drástica, pero sí lo suficiente como para que me diera cuenta. Los hombros se le veían más anchos, el estómago más plano. Empezó a llevar las camisas de otra manera, como si estuviera orgulloso de su aspecto en vez de simplemente taparse. Se estaba vistiendo para alguien, arreglándose para alguien, convirtiéndose en alguien nuevo. No era para mí. Yo lo veía salir del piso cada mañana con pinta de hombre que va a una cita. Colonia echada, pelo perfecto, ropa que le quedaba como si se la hubieran ajustado a medida. Y yo me quedaba allí, en pantalón de chándal y camiseta vieja, preguntándome en qué momento me había vuelto invisible. ¿Cuándo había dejado de ser alguien por quien merecía la pena arreglarse? Su horario se volvió completamente impredecible por la misma época. Siempre había trabajado hasta tarde a veces, pero esto era distinto. Ya no llegaba a casa a las 9. Eran las 11, medianoche, a veces la 1 de la mañana. Yo estaba en la cama fingiendo dormir, esperando oír la llave en la cerradura, escuchándolo entrar en silencio, como si no quisiera despertarme, y después ir directamente al baño. Siempre la ducha. Siempre lavándose el día de encima, o lavándose la evidencia de algo a lo que yo no quería poner nombre. Un jueves por la noche no llegó hasta casi la 1:30. Yo llevaba horas tumbada, mirando el techo, con la mente inventando escenarios en los que no quería creer, pero que no podía dejar de imaginar. Cuando por fin lo oí en el pasillo, me levanté y fui a encontrarme con él en la cocina. Pareció sobresaltado al verme allí de pie. ¿Dónde has estado?, le pregunté, manteniendo la voz tranquila. Ni siquiera pareció culpable. Eso fue lo que más me impactó. Ni vergüenza, ni incomodidad, solo una leve molestia porque yo estuviera preguntando. Una urgencia de trabajo. Tenía que terminar la presentación para la reunión de la mañana. ¿Hasta la 1:30? Es una cuenta importante. Ya sabes cómo va. Pasó junto a mí para coger agua de la nevera. Entonces lo olí. Perfume. No el mío. Ninguno que yo tuviera. Algo floral y caro. Hueles a perfume, dije. Dio un trago largo al agua. Seguramente se me habrá pegado de alguien de la oficina.
En la sala de reuniones hace calor. La gente usa perfumes fuertes. Pedimos cena allí dentro. Vanessa llevaba uno que me dio dolor de cabeza. La verdad, estaba deseando salir. Vanessa, claro, era Vanessa. Una explicación razonable. En las salas de reuniones hace calor. La gente sí usa perfumes fuertes. Las sesiones nocturnas de trabajo sí pasan cuando hay una cuenta grande en juego. Yo quería creerle. Dios, quería creerle tanto que me obligué a creerle. Me obligué a ignorar la forma en que evitaba mirarme a los ojos. Me obligué a ignorar que se había duchado en cuanto llegó a casa. Me obligué a ignorar cada instinto que me gritaba que algo iba mal. Vale, dije. Voy a volver a la cama. Pasé junto a él, me metí otra vez en nuestra cama, mi cama, y lo escuché ducharse por segunda vez esa noche. A la mañana siguiente llamé a Rebecca. Esperé a que Joseph se fuera a trabajar y marqué el número de mi hermana con las manos temblando. Contestó al tercer tono. Hola, ¿qué pasa? ¿Estás ocupada? Algo en mi voz hizo que se detuviera. No. Háblame. Y eso hice. Se lo conté todo. La distancia que había ido creciendo durante años, las noches de llegar tarde, el nombre de Vanessa constantemente en su boca, la forma en que se había transformado, el perfume en su ropa a la 1 de la mañana con una explicación técnicamente razonable pero que se sentía mal. Cuando terminé, al otro lado hubo un silencio largo. Amanda, dijo Rebecca por fin, con cuidado en la voz. O ya te está engañando, o está a punto de hacerlo. No lo sé. Podría haber. Me cortó. Deja de ponerle excusas. Deja de buscar explicaciones razonables para comportamientos que no lo son. No te estás precipitando. Por fin estás llegando a la conclusión a la que las pruebas llevan apuntando durante meses. Yo estaba sentada en el sofá, con el teléfono pegado al oído, sintiendo como algo se abría en mi pecho. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Mi voz salió pequeña, rota. ¿Qué quieres hacer? No supe qué contestar. Una parte de mí todavía quería salvar el matrimonio. Todavía creía que si me esforzaba más, si quería mejor, si me veía más guapa, si cocinaba mejor, si me arreglaba más, si adelgazaba, si me volvía más interesante, si me convertía en quien Joseph quisiera que fuera, él volvería a mí. La otra parte, la parte que no me atrevía a reconocer, sabía que Rebecca tenía razón. No lo sé, admití. Entonces empieza a prestar atención, dijo Rebecca. Deja de ignorar lo que tienes delante. Y cuando estés lista para afrontarlo, llámame. Te ayudaré. Nos despedimos. Me quedé sentada en el sofá con el teléfono sobre el regazo, mirando la pared donde Joseph y yo habíamos colgado nuestras fotos de boda 3 años antes. En esas fotos parecíamos tan jóvenes, tan felices, tan completamente ajenos a cómo acabarían las cosas. Pensé en Vanessa, 28 años, rubia, guapa, todo lo que yo ya no era. Y pensé en Joseph llegando a casa a la 1:30 de la madrugada oliendo su perfume, con explicaciones lo bastante plausibles como para esconderse detrás de ellas. Las palabras de Rebecca resonaban en mi cabeza. Deja de ignorar lo que tienes delante. Llevaba meses ignorándolo, quizá más, poniéndole excusas, buscando explicaciones razonables, convenciéndome de que mi marido no era capaz de traicionarme así. Pero la verdad estaba ahí, a plena vista. Y yo había estado eligiendo no verla porque verla significaba afrontarla. Significaba aceptar que mi matrimonio no solo se estaba muriendo. Puede que ya estuviera muerto. Y que lo que viniera después iba a doler más que cualquier cosa que hubiera sentido hasta entonces. Pasé el resto de aquel fin de semana como aturdida. Joseph se quedó en su habitación la mayor parte del sábado y del domingo, saliendo solo para comer o para irse del piso directamente. No hablamos, ni siquiera nos reconocimos el uno al otro. Ahora el silencio tenía peso, era denso y asfixiante. Llegó el lunes y se fue. Luego llegó la mañana del martes, y me desperté con una especie de claridad extraña. Quizá era agotamiento. Hacía semanas que dormía mal. Quizá era desesperación, pero decidí intentarlo una vez más.
Un último intento de llegar hasta él antes de aceptar lo que Rebecca llevaba diciéndome. Pasé la tarde entera haciendo lasaña desde cero. Su plato favorito, sin discusión. La receta que me había dado su madre durante nuestro primer año de matrimonio. Escrita a mano en una ficha que ahora estaba manchada y gastada de tanto usarla. La había hecho decenas de veces a lo largo de los años, en su cumpleaños, en celebraciones, en martes cualquiera en los que simplemente quería hacerlo feliz. Puse la mesa con manteles individuales de verdad y servilletas de tela, no con el rollo de papel de cocina que llevábamos usando durante meses. Saqué las velas que nos habían regalado en la boda y que nunca habíamos usado. Las encendí, aunque me parecía ridículo, aunque una parte de mí sabía que aquello no servía para nada. Me quité el chándal y me puse un vestido. Nada elegante, solo un vestido azul marino sencillo que solía ponerme en nuestras citas, cuando todavía teníamos citas. Me maquillé por primera vez en semanas. Rímel, pintalabios, intenté parecerme a la mujer con la que él se había casado, en lugar del fantasma en el que me había convertido. Cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. No porque estuviera guapa. En realidad no lo estaba. Parecía alguien esforzándose demasiado, alguien desesperada, pero ya había dejado atrás el orgullo. Joseph llegó a casa sobre las 8. Oí la llave en la cerradura, lo oí recorrer el pasillo. Yo estaba de pie en la cocina cuando apareció en la puerta. Se detuvo, miró la mesa que había preparado con sus velas y sus manteles, me miró a mí allí, de pie, con vestido y maquillaje, y algo cambió en su expresión. No fue calidez. Ni agradecimiento. Ni siquiera sorpresa. Fue algo feo. La cara se le torció en algo que solo puedo describir como desprecio. ¿Y esto qué es?, preguntó. No un «qué bonito», ni un «qué celebramos», ni siquiera un neutro «¿qué pasa?». Solo «¿y esto qué es?», con un tono que me hizo caer el estómago. La cena, dije, intentando mantener la voz firme. He hecho tu plato favorito. La lasaña de tu madre. Se rió. Fue una risa amarga y cortante, como una bofetada en la cara. ¿Tú te crees que una lasaña va a arreglar esto? No entendía. ¿Arreglar qué, Joseph? Solo estoy intentando. ¿Intentando qué? Hacerme sentir culpable para que finja que todo va bien. Sentí que algo se rompía dentro del pecho. No estoy intentando hacerte sentir culpable. Estoy intentando cenar con mi marido. Estoy intentando. ¿Intentando qué? Dio un paso más dentro de la cocina. ¿Salvarnos? No hay nada que salvar, Amanda. ¿De qué estás hablando? ¿Qué he hecho mal? Se le tensó la mandíbula. ¿Qué has hecho mal? ¿Lo preguntas en serio ahora mismo? Sí, lo pregunto en serio. No me hablas. Apenas me miras. No sé qué ha pasado ni cómo arreglarlo si no me dices que está mal. ¿Qué está mal? Dejó el maletín en el suelo con más fuerza de la necesaria. Vale. ¿Quieres saber qué está mal? Sí. No me has dado ni una sola razón para quedarme. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Me quedé allí, intentando procesar lo que acababa de decir, intentando entender qué quería decir. No lo entiendo, dije en voz baja. Me miró, y esta vez me miró de verdad, y el asco en sus ojos era inconfundible. Te has dejado ir, Amanda. Ya ni lo intentas. Di un paso atrás, como si me hubiera empujado. ¿Qué? Mírate. Hizo un gesto hacia mí, allí de pie con mi vestido y mi maquillaje. El conjunto que me había pasado una hora eligiendo, el esfuerzo que había hecho con mi aspecto por primera vez en meses. Vas en chándal y con el pelo hecho un desastre el 90% del tiempo. Sin maquillaje, sin esfuerzo. Dejaste de preocuparte por cómo te ves, por nosotros, por mí. Cada palabra cayó como un golpe físico. Miré hacia abajo, hacia el vestido que literalmente llevaba puesto en ese momento, y me sentí completamente desorientada. Ahora mismo llevo un vestido, dije, con la voz temblando. Me he maquillado. Yo.
Sí, y da pena. Da pena que tengas que esforzarte tanto para parecer medio decente. Antes eras guapa, Amanda. Antes te importaba. El hombre que tenía delante no era mi marido. No podía serlo. Mi marido me había prometido amarme en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo. Este hombre estaba criticando mi aspecto como si yo fuera una empleada en evaluación, como si mi valor dependiera de lo bien que interpretara el papel de esposa atractiva. Trabajo desde casa, dije, intentando mantener la voz nivelada aunque sentía que me estaba desmoronando por dentro. No necesito arreglarme para sentarme delante del ordenador todo el día. Antes nunca te quejabas. Quizá antes estaba siendo demasiado educado. Demasiado educado. Se me elevó la voz. Estaba siendo una persona decente. Estaba siendo mi marido. Pues quizá estoy cansado de ser educado. Quizá estoy cansado de fingir que no me doy cuenta de que te has rendido por completo. ¿Rendido? Acabo de pasarme 3 horas haciendo tu plato favorito desde cero. He puesto la mesa. Me he arreglado. Lo estoy intentando. Siempre lo estás intentando, me cortó. Ese es el problema. Te esfuerzas muchísimo por arreglar algo que lleva roto años, en lugar de aceptar de una vez que se ha acabado. Se ha acabado. Mi voz salió como un susurro. ¿Estás diciendo que nuestro matrimonio se ha acabado? Se pasó una mano por el pelo, apartando la mirada. Estoy diciendo que ya no puedo seguir con esto. ¿Con qué no puedes seguir? Casado contigo. No puedo fingir que soy feliz cuando no lo soy. No puedo fingir que me atraes cuando no me atraes. No puedo. Se interrumpió a sí mismo. No puedes qué, exigí. Termina la frase, Joseph. Entonces me miró, y sus ojos estaban fríos, como si estuviera mirando a una desconocida que no le caía especialmente bien. Ya no voy a acostarme contigo, dijo, con una voz que se había vuelto clínica y distante. Me das asco. Estos días ni siquiera soporto mirarte. Acéptalo. La cocina quedó en silencio, salvo por el zumbido del frigorífico y el leve parpadeo de las velas sobre la mesa. Me quedé allí, procesando lo que acababa de decir, que le daba asco, que no soportaba mirarme, que 7 años de matrimonio, 7 años construyendo una vida juntos, no significaban nada frente al desprecio que sentía por en quien me había convertido. Esperé a que se retractara, a que dijera que solo estaba enfadado, que no lo decía en serio, que esas palabras le habían salido mal. No lo hizo. Simplemente se quedó allí mirándome, esperando algo. Lágrimas, seguramente. Que suplicara. Algún tipo de derrumbe que le diera munición para pintarme como la esposa inestable que no podía soportar la verdad. No le di esa satisfacción. Algo dentro de mí se quedó en silencio. No insensible. Todavía sentía todo, el dolor, la humillación, la conmoción. Pero debajo de todo eso había otra cosa. Algo frío, claro, y sorprendentemente sereno. Asentí despacio. Vale. Dije. Parpadeó, pillado por sorpresa. De acuerdo. Sí. Lo aceptaré. Esperó algo más, lágrimas, discusión, que me viniera abajo de la forma en que claramente esperaba. No le di nada. Nos quedamos allí, en aquella cocina, con la lasaña enfriándose en los fogones y las velas ardiendo inútilmente sobre la mesa, mirándonos a través de una distancia que no tenía nada que ver con el espacio físico. Tras un largo momento, cogió la chaqueta del respaldo de la silla donde la había tirado. Me voy, dijo. Claro que te vas. Se detuvo en el umbral, medio girado, como si fuera a decir algo más. Pero simplemente se fue. Oí sus pasos por el pasillo, la puerta principal al abrirse y cerrarse, su coche arrancando en el aparcamiento, el sonido de él alejándose. Me quedé sola en la cocina, mirando la cena que me había pasado horas preparando, la mesa que había puesto, el esfuerzo que había hecho y que él había mirado con asco. Después caminé hasta la mesa, apagué las velas de un soplido, y me senté en la silla donde Joseph debería haber estado sentado. Saqué el teléfono y llamé a Rebecca.
Contestó al segundo tono. Hola, ¿qué ha dicho? Le doy asco, la interrumpí. Mi voz sonaba extraña, demasiado calmada, como si estuviera contando algo que le había pasado a otra persona. Ha dicho que no soporta mirarme. Me ha dicho que lo acepte. Hubo silencio al otro lado. Luego preguntó, ¿y dónde está ahora? Se ha ido. Se marchó. Voy para allá. No hace falta. Ya estoy cogiendo las llaves. Estoy allí en 20 minutos. Colgó antes de que pudiera protestar. Me quedé sentada en el silencio del piso, mirando la lasaña fría, los platos sin usar, las servilletas que ya no limpiarían la boca de nadie. Y tomé una decisión. Si Joseph quería que lo aceptara, lo iba a aceptar. Iba a protegerme, a documentarlo todo. A averiguar la verdad sobre el y Vanessa. Y me iba a asegurar de que se arrepintiera de cada una de las palabras que acababa de decirme. Rebecca apareció 18 minutos después con 2 cafés grandes y una expresión de determinación sombría. Cuéntamelo todo, dijo, dejando el café delante de mí. Y eso hice. Cada palabra que había dicho, cada gramo de crueldad. La forma en que me había mirado como si yo fuera algo que se hubiera encontrado pegado a la suela del zapato. Cuando terminé, Rebecca no me dijo que todo iba a salir bien. No dijo que no lo decía en serio ni que todos los matrimonios pasan por malas rachas. En lugar de eso, preguntó, ¿qué vas a hacer? Le di un sorbo al café. Seguía demasiado caliente. Me quemó la lengua. Pero no me importó. Voy a protegerme, dije. Y voy a asegurarme de que se arrepienta de cada palabra que me ha dicho. Rebecca metió la mano en el bolso y sacó una tarjeta. Patricia Stone, dijo, deslizándola sobre la mesa. Fue mi abogada en el divorcio. Es cara, pero es implacable y gana. Cogí la tarjeta y miré el nombre grabado en relieve y el número de teléfono. Llámala mañana, dijo Rebecca. Cuéntaselo todo y, hagas lo que hagas, no dejes que Joseph sepa que estás planeando nada. Todavía no. Asentí y me guardé la tarjeta en el bolsillo. Nos quedamos allí, en mi cocina, bebiendo un café demasiado caliente, sin decir gran cosa, simplemente existiendo en medio de las ruinas en las que se había convertido mi matrimonio. Y empecé a planear exactamente cómo iba a aceptarlo. Rebecca se quedó hasta casi medianoche. Nos sentamos en la mesa de la cocina bebiendo un café que hacía rato que se había quedado frío, planeando mis siguientes movimientos como si estuviéramos trazando una operación militar en vez del final de mi matrimonio. Lo primero mañana, llama a Patricia, dijo por tercera vez. No esperes. No empieces a dudar de ti misma. Solo llámala. Lo haré. Y no le digas nada a Joseph. Ni que estás hablando con una abogada. Ni que estás planeando nada. Actúa con normalidad. Casi me reí al oír eso. ¿Normalidad? Como si supiera lo que significa eso ya. Después de que Rebecca se fuera, me quedé sola en el piso escuchando el silencio. Joseph todavía no había vuelto. Ya había pasado la medianoche de un miércoles. Ninguna urgencia de trabajo dura hasta medianoche un miércoles. Me levanté y caminé hasta el archivador de la esquina del salón. Allí guardábamos todos nuestros documentos importantes. Certificados de nacimiento, tarjetas de la Seguridad Social, papeles del seguro, y nuestro acuerdo prenupcial. Saqué el sobregrueso de papel manila, el que no había tocado desde que lo archivamos 7 años antes, después de la boda. Los padres de Joseph habían insistido en ello. Su madre, en concreto, diciendo que era solo una protección estándar para ambas partes, que ahora todo el mundo lo hacía, que no significaba que no confiáramos el uno en el otro. Yo lo había firmado sin leerlo con atención. Estábamos enamorados. Nos íbamos a casar. El acuerdo prenupcial me parecía un trámite, algo que sus padres necesitaban para quedarse tranquilos, pero que nunca tendría ninguna importancia de verdad. Extendí el documento sobre la mesa de la cocina y empecé a leer. A leer de verdad, no solo a echarle un vistazo rápido como hice entonces. La mayor parte era estándar. Reparto de bienes adquiridos antes del matrimonio, protección de herencias individuales,
Especificación de cuentas bancarias separadas. Pero entonces lo encontré, en la página 7, redactado con una claridad sorprendente para tratarse de un documento legal, una cláusula de infidelidad. Si cualquiera de las dos partes podía demostrar que la otra había sido infiel durante el matrimonio, la parte infiel perdería todos los derechos sobre los bienes comunes. Se iría solo con lo que ya era suyo antes del matrimonio. Sin reparto de cuentas conjuntas, sin pensión compensatoria, sin nada. Lo leí 3 veces para asegurarme de que lo estaba entendiendo bien. Después le hice una foto con el móvil y se la envié a Rebecca. Aunque era casi la 1 de la mañana, respondió en menos de 30 segundos. Esto es oro. Ahora solo necesitas pruebas. Me quedé allí, en el piso en silencio, con el documento en las manos, y sentí que algo cambiaba. Los padres de Joseph habían querido proteger a su hijo de una cazafortunas hipotética. En cambio, sin querer, me habían dado el arma que necesitaba para protegerme de él. La ironía no se me escapaba. Tampoco la oportunidad. Llamé a Patricia Stone a la mañana siguiente a las 9 en punto. Su asistente me pasó la llamada tras una breve espera. Patricia al habla. Su voz era profesional, eficiente. Me llamo Amanda Parker. Mi hermana Rebecca contó con usted para su divorcio. Me dio su número. La hermana de Rebecca Harley. Sí. ¿Qué puedo hacer por usted? Se lo conté todo. La distancia, el desprecio, la sospecha sobre Vanessa, las palabras crueles de 2 noches antes. Escuchó sin interrumpirme, cosa que agradecí. ¿Tiene un acuerdo prenupcial?, preguntó cuando terminé. Sí, con una cláusula de infidelidad. Bien. Envíeme una copia y empiece a documentarlo todo. Las noches en las que llega tarde, gastos extraños, cualquier evidencia de infidelidad, correos, mensajes, datos de ubicación, si puede conseguirlos. Cuantas más pruebas tenga, más fuerte será su caso. ¿Y cómo consigo ese tipo de pruebas sin saltarme la ley? Cuentas conjuntas, dispositivos compartidos, cualquier cosa que técnicamente esté a nombre de ambos. Eso se puede usar. No entre en su teléfono o su correo personal por la fuerza. Pero si él es descuidado y deja algo desbloqueado, ese es su problema, no el suyo. Hablamos otros 20 minutos sobre estrategia, plazos y costes. Era cara. $1.400 la hora, con una provisión inicial de 10.000. Pero Rebecca tenía razón. Patricia merecía la pena. Después de colgar, abrí por internet los extractos de nuestra tarjeta de crédito. La cuenta conjunta a la que nunca había prestado demasiada atención porque Joseph siempre se ocupaba de las facturas. Empecé a revisar los cargos metódicamente, mes por mes, buscando patrones, y los encontré. Cena en Marcos, un italiano de lujo en el centro, $187. Yo nunca había estado allí. Cuando comprobé la fecha, era un jueves por la noche en el que Joseph me había escrito diciendo que iba a trabajar hasta tarde. Cargo en hotel. David More, un hotel boutique en el distrito financiero. $295 por una noche. La fecha era de 3 semanas antes. La misma noche en que aseguró que tenía una reunión con un cliente a primera hora al otro lado de la ciudad y que tenía más sentido dormir cerca. Otro restaurante, otro hotel, flores de una floristería cara, $112,20. Yo nunca había recibido flores. Luego encontré el cargo que me revolvió el estómago. Tiffany's, $847, fechado 2 semanas antes. Yo nunca había recibido nada de Tiffany's. Hice capturas de pantalla de todo, las organicé por fecha en una carpeta del portátil, y la llamé Documentos Fiscales 2023, porque a Joseph jamás se le ocurriría abrir algo tan aburrido. Cada cargo contaba una historia. Cada recibo era una prueba. Cada mentira era evidencia documentada que respaldaba la cláusula de infidelidad. Ya no estaba enfadada. O quizás sí, pero era una rabia fría ahora. Controlada, metódica. La rabia es caótica. Las pruebas son limpias. Fue entonces cuando me fijé en la tableta, nuestra tableta compartida, la que Joseph usaba para el correo del trabajo.
La había dejado aquella mañana sobre la encimera de la cocina. Y cuando la cogí para apartarla, me di cuenta de que no la había bloqueado. Me quedé allí sosteniéndola, pensando en lo que Patricia había dicho. Los dispositivos compartidos son juego limpio. Abrí el navegador y busqué aplicaciones de rastreo. Encontré una que tenía buenas reseñas, que decía ser indetectable y capaz de replicar mensajes y datos de ubicación en otro dispositivo. Me llevó menos de 5 minutos instalarla y sincronizarla con mi móvil. Me sentí culpable al hacerlo, como si estuviera invadiendo su intimidad, cruzando una línea de la que ya no podría volver, pero entonces pensé en los hoteles, en las joyas, en la risa de Vanessa sonando por el altavoz mientras yo estaba invisible en la habitación de al lado. Él había cruzado la línea primero. Dejé la tableta donde la había encontrado y volví a trabajar en el diseño de un logotipo para un cliente. Intenté concentrarme en combinaciones de color y elecciones tipográficas mientras mi móvil estaba a mi lado, sincronizando datos de los mensajes de Joseph. En menos de 24 horas ya tenía todo lo que necesitaba. Mensaje a Vanessa enviado a las 2:47 de la tarde de un martes. No veo la hora de que llegue este fin de semana. Solo tú y yo. Sin interrupciones. Otro, a las 11:23 de la noche de un miércoles. Ella no tiene ni idea. Y, sinceramente, ya ni me importa que se entere. Ya estoy cansado de fingir. Y el que más me dolió, enviado a las 4:15 de la tarde de un jueves. Tú eres todo lo que ella no es. Guapa, emocionante, llena de vida. Tendría que haberla dejado hace meses. Solo estoy esperando el momento adecuado. Los datos de ubicación mostraban exactamente lo que yo sospechaba. Joseph había estado yendo a una dirección en el Pearl District. El piso de Vanessa, lo confirmé con una búsqueda rápida. 3 noches a la semana durante los últimos 2 meses. Siempre en las noches en que decía que estaba trabajando hasta tarde. Me senté en nuestro sofá leyendo mensajes en los que mi marido me describía como una carga, como alguien con quien estaba atrapado, como el obstáculo entre él y su felicidad con alguien más joven, más guapa, más emocionante. Cada mensaje era como un pequeño corte. Por separado dolían. Juntos eran devastadores. Pero no lloré, no me derrumbé, simplemente guardé todo, lo respaldé en 3 servicios distintos en la nube, y lo añadí a mi carpeta de pruebas. El siguiente paso era protegerme económicamente. Fui a otro banco, al otro lado de la ciudad, uno en el que Joseph nunca entraría por casualidad, y abrí una cuenta solo a mi nombre. Le dije al empleado que estaba planeando algunos gastos sorpresa y quería llevarlos por separado. Después empecé a transferir dinero desde nuestros ahorros conjuntos. Cantidades pequeñas, $1,300 aquí, 500 allá. Nada lo bastante grande como para activar alertas o levantar sospechas de inmediato, solo lo suficiente para crear un colchón para lo que viniera después. En 2 semanas ya tenía $15,000 asegurados en una cuenta cuya existencia Joseph desconocía. También empecé a cambiar contraseñas. Todos los servicios de suscripción que yo pagaba y que Joseph usaba. Netflix, Hulu, Spotify, el servicio de comida por suscripción, su membresía del gimnasio, que llevaba meses pagando yo. Las cambié todas. Joseph lo notó enseguida. Mi móvil empezó a vibrar con mensajes mientras yo trabajaba en una presentación para un cliente. ¿Por qué no puedo entrar en Netflix? ¿Has cambiado la contraseña de Hulu? ¿Qué demonios te pasa, Amanda? Terminé el párrafo que estaba escribiendo, guardé el trabajo, y le respondí con un solo mensaje. Tú dijiste que lo aceptara. Lo estoy aceptando. Ese día volvió pronto a casa. Entró hecho una furia alrededor de las 5:30, con la cara roja. ¿Cuál es tu problema?, exigió, encontrándome en el salón con el portátil. No levanté la vista. No tengo ningún problema. Has cambiado todas las contraseñas. Eso es infantil. Dijiste que te daba asco. Pensé que no querrías compartir servicios de streaming con alguien tan asquerosa. Se le tensó la mandíbula. Pude verlo calculando si escalar o retirarse. Vi cómo intentaba averiguar si yo solo estaba siendo mezquina o si aquello significaba algo más. No le di tiempo a decidir.
Levanté la vista del portátil y le sostuve la mirada directamente. Además, sé lo de Vanessa. No me insultes negándolo. Se quedó blanco. Blanco de verdad, como si se le hubiera ido toda la sangre de la cara. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de los hoteles, de los restaurantes, de las joyas que yo nunca recibí. Estoy hablando del piso de Vanessa, al que has estado yendo 3 noches a la semana durante 2 meses. Estoy hablando de los mensajes en los que le dices que yo soy el obstáculo entre tú y tu felicidad. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. ¿Cómo has? Da igual cómo lo sé. Lo que importa es que lo sé todo. Y ahora vas a tener que aceptar las consecuencias. Volví a mirar el portátil. Lo descarté como si fuera una interrupción de mi trabajo en vez de mi marido de 7 años. Se quedó allí un momento más. Luego se giró y se metió en su habitación. La puerta se cerró, la cerradura hizo clic. Me quedé en el sofá, con las manos temblando un poco, y me di cuenta de que acababa de declarar la guerra, y que no tenía ninguna intención de perderla. Joseph no salió de su habitación en lo que quedó de noche. Yo me quedé en el salón trabajando en proyectos de clientes, escuchando el silencio tras su puerta cerrada y sintiéndome extrañamente calmada. Ese tipo de calma que llega cuando por fin dejas de luchar contra la realidad y empiezas a aceptarla. Hacia las 10 de la noche oí abrirse su puerta. Pasos en el pasillo. Apareció en la entrada del salón, y por su cara se notaba que llevaba rato preparándose para aquella conversación. Tenemos que hablar, dijo. No levanté la vista del portátil. ¿Sobre qué? Sobre lo que dijiste antes. Sobre Vanessa. ¿Qué pasa con ella? Entró más en la habitación y se pasó una mano por el pelo. Está sacando conclusiones precipitadas, haciendo suposiciones basadas en, ni siquiera sé en qué estás basando esto. Guardé el trabajo, cerré el portátil, y lo miré directamente. No estoy sacando conclusiones precipitadas, Joseph. Tengo pruebas. ¿Pruebas de qué? ¿De que tengo una compañera con la que me llevo bien? Eso no. Saqué el teléfono, abrí la carpeta de capturas y la levanté para que la viera. Su mensaje a Vanessa. No veo la hora de que llegue este fin de semana. Solo tú y yo. Sin interrupciones. Su expresión cambió. La rabia defensiva se desmoronó y dejó paso a otra cosa. Susto, miedo, quizá el principio de comprender que lo habían pillado. ¿De dónde ha sacado eso? Pasé a la siguiente captura. Ella no tiene ni idea. Y, sinceramente, ya ni me importa que se entere. Amanda, puedo explicarlo. Otra captura. Tú eres todo lo que ella no es. Guapa, emocionante, llena de vida. Tendría que haberla dejado hace meses. Se quedó pálido. Alargó la mano hacia el móvil como si pudiera hacer desaparecer la prueba solo con tocarla. Yo lo retiré. No importa cómo los conseguí, dije, con la voz firme. Lo que importa es que lo sé todo. Los hoteles, los restaurantes, los $800 que te gastaste en Tiffany's en unas joyas que yo nunca recibí. Los 2 meses de mentiras. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir como un pez ahogándose en el aire. No entiendes el contexto. ¿El contexto? Casi me reí. ¿Qué contexto hace que esos mensajes estén bien, Joseph? ¿Qué contexto hace aceptable gastar nuestro dinero en habitaciones de hotel con otra mujer? Estaba confundido, dijo, y ya se le colaba la desesperación en la voz. El trabajo ha sido muy estresante, tú y yo teníamos problemas, y Vanessa simplemente estaba ahí cuando necesitaba a alguien. Así que la culpa es mía. Me puse en pie. Me engañaste porque yo no estaba lo bastante disponible, porque yo no era lo que sea que Vanessa es. No, eso no es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Me miró, y vi cómo intentaba averiguar qué estrategia podía funcionarle. Negarlo no le había funcionado. Ahora estaba cambiando de estrategia y adoptando el papel de víctima. Cometí un error, dijo en voz baja.
Lo estaba pasando mal y cometí un error estúpido. Pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia, superarlo. La gente sobrevive a una infidelidad todos los días. Me dijiste que te daba asco, lo interrumpí. Hace 3 días te plantaste en nuestra cocina y me dijiste que ni siquiera soportabas mirarme. Esas no son las palabras de alguien que cometió un error. Son las palabras de alguien que llevaba meses desconectado y solo estaba esperando el momento adecuado para hacerlo oficial. Estaba enfadado. No quería decir. Sí que querías. Querías decir cada palabra. Y, sinceramente, me alegro de que por fin lo dijeras, porque ahora sé exactamente cuál es mi lugar. Dio un paso hacia mí. Amanda, por favor. Llevamos 7 años juntos. Eso tiene que significar algo. Podemos superarlo. No, dije. No podemos. Porque yo no quiero. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Vi el momento exacto en que le llegaron. El momento en que entendió que yo ya no iba a seguir luchando por aquel matrimonio. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que se ha acabado. Tú querías salir de esto, tuvieras o no el valor de admitirlo. Así que voy a darte lo que quieres. Yo nunca dije que quisiera irme. No hacía falta. Lo dijiste con cada noche de llegar tarde, con cada mentira, con cada mensaje a Vanessa en el que describías cuánto mejor es ella que yo. Lo dijiste cuando me dijiste que te daba asco. Se quedó callado un momento. ¿Y qué? ¿Vas a tirar 7 años por la borda así como así? Yo no estoy tirando nada. Eso ya lo hiciste tú. Yo solo lo estoy aceptando, como me dijiste. Cogí el portátil y pasé junto a él hacia el dormitorio. Me agarró del brazo, no fuerte, pero lo suficiente para detenerme. No hagas esto, dijo. Bajé la vista hacia su mano en mi brazo y luego volví a mirarle a la cara. Suéltame. Lo hizo de inmediato, como si se hubiera quemado. Se acabó, Joseph. Acéptalo. Entré en el dormitorio y cerré la puerta. A la mañana siguiente llamé a Patricia antes incluso de que Joseph se despertara. Quiero presentar la demanda, dije cuando contestó. ¿Estás segura? Completamente. Entonces ven hoy. Lo tendré todo preparado. Me reuní con ella en su despacho a las 10 de la mañana. Un edificio de oficinas en el centro, planta 14, despacho en la esquina con ventanas que daban a la ciudad. Todo en aquel lugar transmitía éxito, competencia, control. Patricia tenía los papeles extendidos sobre la mesa de reuniones. Demanda de divorcio, reparto de bienes basado en la cláusula de infidelidad, disposiciones de custodia no aplicables, no teníamos hijos, calendario para abandonar la vivienda compartida. Repásalo conmigo una vez más, dijo. Quiero asegurarme de que entiendes lo que estás firmando. Me explicó cada apartado. Cómo el acuerdo prenupcial protegía mis bienes individuales y los suyos. Cómo la cláusula de infidelidad implicaba que él perdía cualquier derecho sobre todo lo que habíamos adquirido conjuntamente durante el matrimonio. Cómo yo me quedaba con el piso porque el contrato de alquiler estaba a mi nombre. Cómo él se quedaba con su coche, sus objetos personales, sus cuentas bancarias individuales. Te vas limpia de esto, dijo Patricia. Sin pensión compensatoria ni a pagar ni a cobrar. Sin reparto de bienes comunes. Él se queda con lo suyo. Tú con lo tuyo. Me quedé sentada allí con el bolígrafo en la mano, pensando en 7 años de matrimonio. En los años buenos, cuando habíamos sido felices. En la lenta decadencia, cuando todo empezó a derrumbarse. En la crueldad de aquella noche de martes en la cocina. En la traición documentada en capturas de pantalla y extractos de tarjeta. Todavía puedes echarte atrás, dijo Patricia en voz baja. No tienes por qué presentar la demanda si no estás lista. Pensé en la cara de Joseph cuando me dijo que le daba asco. Pensé en el piso de Vanessa, donde había pasado noches que tendrían que haber sido nuestras. Pensé en el recibo de Tiffany's por unas joyas que yo jamás había visto. Firmé los papeles.
Patricia asintió y los recogió con eficacia. Haré que se los notifiquen en su oficina. Público, profesional. Sin margen para que monte una escena. Gracias. Esto se va a poner feo, advirtió. Va a pelearlo. Siempre lo hacen cuando hay dinero de por medio. Que lo pelee. Yo tengo las pruebas. Sí, las tienes. Salí de su despacho sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses, como si llevara una carga pesada y por fin la hubiera soltado. 2 horas después estaba en una cafetería reunida con un cliente por el rediseño de una web cuando mi móvil vibró con un mensaje de Patricia. Hecho. Ya has sido notificado. 30 segundos después empezó a sonar el teléfono. El nombre de Joseph en la pantalla. Silencié la llamada y volví a centrarme en mi cliente. Así que estamos pensando en una estética limpia, moderna, estaba diciendo. Nada demasiado recargado. Mi teléfono volvió a vibrar. Otra llamada. La ignoré. Navegación minimalista, dije, sacando mi libreta. 3 secciones principales en la página de inicio. ¿Cuáles son vuestras prioridades? Cuando terminó la reunión 1 hora después, Joseph había llamado 17 veces. Más tarde escuché los mensajes de voz mientras caminaba de vuelta a mi piso. Amanda, ¿qué demonios? Llámame. No entiendo qué está pasando. Tenemos que hablar. Esto es una locura. No puedes pedir el divorcio sin hablarlo conmigo antes. Su voz fue pasando de la confusión a la rabia y después a algo cercano a la desesperación en el último mensaje. Por favor, llámame. Podemos arreglarlo. Sé que podemos. Los borré todos sin responder. En su lugar le mandé un solo mensaje. Dijiste que no soportabas mirarme. Ahora ya no tienes que hacerlo. Después apagué el móvil y me fui a casa. Acababa de entrar por la puerta cuando alguien empezó a aporrearla desde fuera. Fuerte, agresivo, imposible de ignorar. Amanda, abre la puerta. Ya había cambiado las cerraduras esa misma tarde. Había llamado a un cerrajero justo después de salir de mi reunión con Patricia. El contrato estaba a mi nombre. Tenía todo el derecho. Abrí la puerta, pero me quedé de pie en el marco bloqueándole la entrada. ¿Qué quieres, Joseph? Parecía sinceramente impactado, como si no pudiera creerse que de verdad hubiera llegado hasta el final. ¿Qué quiero? Has pedido el divorcio sin siquiera hablar conmigo. Casi me eché a reír. ¿Cómo tú empezaste una aventura sin hablar conmigo? Eso es distinto. ¿Cómo? ¿Cómo es distinto? Intentó pasar junto a mí para entrar en el piso. No me moví, y él no estaba dispuesto a abrirse paso por la fuerza. Este también es mi piso, dijo. En realidad no lo es. Mira el contrato. Solo aparece mi nombre desde que nos mudamos. Puedes recoger tus cosas con un aviso por escrito de 24 horas. Se le puso la cara roja. No puedes hacer esto. Ya lo he hecho. Saqué el móvil y volví a abrir las capturas. Le enseñé los mensajes con Vanessa, los recibos de hotel, los cargos de la tarjeta por cenas y regalos que yo nunca había recibido. Tus padres incluyeron una cláusula de infidelidad en nuestro acuerdo prenupcial, dije con calma. Si una de las partes puede demostrar que la otra fue infiel, quien engaña se va solo con sus bienes individuales. Sin propiedad conjunta, sin pensión, sin nada. Vi cómo procesaba la información. Vi el momento exacto en que entendió lo que estaba a punto de perder. Tú te vas con lo tuyo, continué. Yo me voy con lo mío. Firma los papeles o alarga esto en los tribunales. Tú eliges. Empezó a llorar. Lágrimas de verdad corriéndole por la cara. De ese tipo de llanto que parece diseñado para manipular. Te quiero, dijo, con la voz quebrada. Sé que la he fastidiado, pero te quiero y podemos arreglarlo. Lo miré y no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, solo una certeza fría y nítida de que aquello se había terminado. No, dije. No me quieres. Lo que quieres es no perder la mitad de tus bienes. Pero ya es demasiado tarde para eso.
Di un paso atrás y cerré la puerta con llave. Me quedé allí escuchándolo golpear durante 5 minutos más, hasta que por fin se fue. Y fue entonces cuando supe que había ganado. A la mañana siguiente me desperté con 3 correos de una dirección que no reconocía. Los asuntos eran suficientemente claros. Relativo al procedimiento de divorcio Parker contra Parker. Joseph había contratado a un abogado. Reenvié los correos a Patricia sin leer más allá del primer párrafo y fui a prepararme un café. Me temblaban un poco las manos, pero no de miedo, sino de adrenalina, de entender que ahora sí estaba ocurriendo de verdad. Patricia me llamó 20 minutos después. Su abogado es Richard Brennan, dijo. Ya me he enfrentado a él antes. Es competente, pero predecible. Y ahora mismo está intentando agarrarse a un clavo ardiendo. ¿Qué está diciendo? Que obtuviste las pruebas de forma ilegal. Que el acuerdo prenupcial debería invalidarse. Que fuiste tú quien abandonó emocionalmente el matrimonio antes de que Joseph se involucrara con Vanessa. Tácticas estándar de distracción cuando las pruebas están en su contra. ¿De verdad puede argumentar esas cosas? Puede argumentar lo que quiera. No significa que un juez vaya a escucharle. Todo lo que reuniste salió de cuentas conjuntas y dispositivos compartidos. Completamente legal. El acuerdo prenupcial se firmó con asesoramiento jurídico independiente para ambas partes, sin coacción y con tiempo suficiente para revisarlo. Y el abandono emocional no es motivo para invalidar una cláusula de infidelidad. Hizo una pausa. Solo está intentando salvar a Joseph de las consecuencias de sus propias decisiones. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. Respondemos con calma, aportamos la documentación, y dejamos que Brennan se desgaste solo. Sabe que va a perder. Esto va de retrasar lo inevitable y esperar que tú negocies. Yo no voy a negociar. Bien. No lo hagas. Durante la semana siguiente el tira y afloja legal continuó. Brennan presentó una moción alegando que el acuerdo prenupcial era abusivo. Patricia respondió con los documentos originales, demostrando que ambos habíamos tenido representación legal y tiempo de sobra para revisar antes de firmar. Brennan intentó argumentar que yo había descuidado emocionalmente el matrimonio, creando unas circunstancias que habían empujado a Joseph a caer en brazos de otra mujer. Patricia presentó las pruebas de la aventura de Joseph, los mensajes, los recibos de hotel, la cronología que demostraba que su relación con Vanessa había comenzado mucho antes de aquella discusión del martes por la noche. Su abogado se está agarrando a cualquier cosa, me dijo Patricia en una de nuestras llamadas. Esto es lo que parece la desesperación en términos legales. Debería haberme sentido reivindicada. Quizá, en algún nivel, sí. Pero sobre todo me sentía cansada. Cansada de pelear. Cansada de que mi matrimonio se diseccionara en lenguaje jurídico. Cansada de que Joseph siguiera encontrando maneras de convertirme a mí en la villana de su historia. Entonces llamó su madre. Era un jueves por la tarde. Yo estaba trabajando en el diseño de un logotipo para un cliente nuevo cuando el móvil sonó con un número que no reconocí de inmediato. Estuve a punto de dejar que saltara el buzón, pero algo hizo que contestara. Diga. ¿Cómo te atreves? Ni una presentación, solo 3 palabras cargadas de veneno. Reconocí la voz al instante. Ellen, la madre de Joseph. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi hijo? Me senté. El lápiz digital quedó inclinado sobre la mesa mientras me echaba hacia atrás en la silla. Hola, Ellen. No me vengas con hola, Ellen. ¿Tienes la menor idea de lo que has hecho? Está destrozado. Absolutamente destrozado. Me mantuve calmada, cosa más difícil de lo que parece. Tu hijo me engañó durante meses. Cometió un error. Un error. El matrimonio va de perdonar, Amanda. Va de superar los momentos difíciles, no de salir corriendo en cuanto las cosas se complican. Oía a Joseph de fondo, su voz apremiante pero apagada. Mamá, cuelga. Esto no ayuda. Mamá. Ellen habló por encima de él. Siempre has sido fría. Cuando Joseph te trajo a casa por primera vez,
Ya le dije que había algo raro en ti, algo egoísta. Pero él te quería, Dios sabrá por qué, y yo apoyé su decisión a pesar de mis dudas. ¿Esta llamada tiene algún propósito?, pregunté. El propósito es que estás destruyendo a mi hijo por orgullo, por tener los sentimientos heridos. Le estás quitando todo porque cometió un error. No cometió un error, la interrumpí. Tuvo una aventura durante meses. Gastó nuestro dinero en hoteles y joyas para otra mujer. Me dijo que le daba asco, que no soportaba mirarme. Eso no son errores. Son decisiones. ¿Por qué te dejaste ir? Porque dejaste de ser la mujer con la que se casó. Su voz había subido ya casi hasta el grito. Aparté el teléfono de la oreja un momento, respiré hondo y me lo volví a llevar. Ellen, voy a enviarte algo. Después de verlo, puedes llamarme para pedirme disculpas o no volver a llamarme nunca más. Las dos opciones me parecen bien. Tú, arrogante. Colgué. Después abrí el móvil y le envié todo. Las capturas de los mensajes de Joseph a Vanessa, los extractos de tarjeta con hoteles y restaurantes, el recibo de las joyas, los datos de ubicación, cada una de las pruebas que había reunido. Ella no volvió a llamar, pero Joseph sí lo hizo 2 horas después. Mis padres me han dicho que firme los papeles, dijo cuando contesté. Sonaba derrotado. Vacío. Han sido listos. Mi madre está disgustada. No me importa. Solo intentaba ayudar llamándome fría y egoísta. Diciendo que destruí nuestro matrimonio por dejarme ir. Sí, eso ayuda muchísimo. Se quedó callado un momento. Me ha mandado lo que le enviaste. Los mensajes. Todo. Bien. Entonces ahora ya conoce la verdad. Dice que tengo que firmar y seguir adelante. Que pelear esto solo va a empeorarlo. Tu madre tiene razón. Otra pausa. Nunca quise que terminara así. Entonces no deberías haberme engañado. Colgué antes de que pudiera responder. En medio de todo, las batallas legales, el drama familiar, el bombardeo constante de correos y llamadas, Rebecca era la única persona que me mantenía cuerda. Venía casi todas las tardes después del trabajo, normalmente con comida para llevar porque sabía que yo no estaba comiendo bien. Nos sentábamos en mi mesa de la cocina y me dejaba desahogarme o quedarme en silencio, según lo que necesitara. Una noche, más o menos 2 semanas después de empezar el proceso legal, me derrumbé por completo. No específicamente por Joseph, sino por lo que aquella traición significaba, por lo que decía de mí. Pasé 7 años construyendo una vida con alguien que decidió que yo era prescindible, dije entre lágrimas que me sorprendieron por la intensidad con que salían. 7 años queriendo a alguien, intentando hacerlo feliz, siendo una buena esposa. Y no fue suficiente. Yo no fui suficiente. ¿Qué dice eso de mí? Rebecca me agarró por los hombros y me obligó a mirarla. Dice que eres humana, afirmó con firmeza. Dice que quisiste a alguien que no se lo merecía. Eso no es un defecto de carácter, Amanda. Es solo mala suerte. Pero tendría que haberlo visto venir. Las señales estaban todas ahí. Para. Deja de hacer eso. Deja de convertir esto en culpa tuya. Tú no eres responsable de sus decisiones. No eres responsable de que él sea un cobarde incapaz de ser sincero con lo que quería. Se volvió a sentar, con la expresión suavizándose. Cuando Marcus me dejó, yo hice lo mismo. Cuestioné todo sobre mí. Si era demasiado exigente, demasiado independiente, si no era lo bastante atractiva, ni interesante. Me volví loca intentando averiguar qué había hecho mal. ¿Y qué cambió? Que me di cuenta de que estaba haciéndome la pregunta equivocada. No era ¿qué hice mal?, sino ¿por qué me quedé tanto tiempo con alguien que me hacía sentir que tenía que ser otra persona para que me quisieran? Alargó la mano por encima de la mesa y me apretó la mía. Vas a superar esto. Y al otro lado vas a estar mejor que nunca. Aquella noche no me la creí, pero quería hacerlo.
3 semanas después de presentar la demanda nos reunimos en el despacho de Patricia para la conferencia de acuerdo. Joseph por fin había aceptado firmar. La sala de reuniones parecía demasiado grande y demasiado pequeña al mismo tiempo. Demasiado grande para los 4 que estábamos allí, yo, Joseph y nuestros respectivos abogados. Demasiado pequeña para todo el dolor, la rabia y la traición que habíamos llevado dentro. Nos sentamos uno frente al otro a la larga mesa de reuniones. Él tenía muy mal aspecto, como si no hubiera dormido, como si el peso de las consecuencias por fin se le estuviera cayendo encima. Patricia y Brennan repasaron cada detalle con precisión metódica. Reparto de bienes basado en la cláusula de infidelidad. ¿Quién se quedaba con qué? Calendario para que Joseph sacara sus pertenencias del piso. Reparto de la pequeña cantidad que quedaba en los ahorros conjuntos después de que yo ya hubiera trasladado mi parte a mi cuenta privada. Joseph no dejaba de mirarme como si esperara algo de mí, que me derrumbara, que cambiara de idea, que dijera que todo aquello era un error y que podíamos empezar de nuevo. Yo mantuve el rostro neutro, firmé donde Patricia me indicaba. No le dirigí ni una sola palabra directamente. Cuando terminó todo, cuando todos los papeles estuvieron firmados, testificados y presentados, nos levantamos. Patricia estrechó la mano de Brennan con cortesía profesional. Luego salimos, Joseph y yo avanzando hacia los ascensores juntos por pura memoria muscular. Llegó el ascensor. Entramos y bajamos 14 plantas en completo silencio. Cuando llegamos al aparcamiento se detuvo junto a su coche. Yo seguí caminando hacia el mío. Amanda. Me detuve, pero no me giré. Entonces ya está, no, dijo. 7 años desaparecidos así sin más. Entonces sí me giré, lo miré allí de pie junto a su coche, y me di cuenta de que estaba mirando a un desconocido. Alguien con la cara de Joseph, pero que no era el hombre con el que me había casado. Fuiste tú quien los tiró, dije. Yo solo estoy limpiando el desastre. Abrió la boca como si fuera a discutir. Como si fuera a intentarlo una última vez para convertirme en la villana de esta historia que llevaba tanto tiempo contándose a sí mismo. No le di la oportunidad. Caminé hasta mi coche, entré, arranqué el motor y me fui. En el retrovisor podía verlo allí de pie en el aparcamiento, haciéndose cada vez más pequeño hasta que giré la esquina y desapareció por completo. No volví a mirar atrás. Conduje a casa desde aquel aparcamiento sintiéndome rara. No exactamente feliz, pero sí más ligera, como si hubiera llevado una carga encima durante tanto tiempo que ya había olvidado lo que era moverse sin ese peso. El divorcio no sería definitivo hasta 2 meses después. Había periodos de espera, tiempos de tramitación, formalidades legales que tenían que seguir su curso. Pero la parte difícil ya estaba hecha. Joseph había firmado. El acuerdo estaba cerrado. Ahora solo era cuestión de tiempo. Pasé aquellas semanas en una especie de limbo, trabajando, durmiendo, existiendo. Rebecca me escribía cada pocos días, pero yo le decía que estaba bien, y en gran parte lo estaba, solo que entumecida, de una forma que resultaba más segura que sentir cualquier otra cosa. Entonces me llegó un mensaje de Marcus, un compañero de Joseph, el que siempre había sido más amable conmigo en los eventos de empresa que la mayoría de sus colegas. Habíamos intercambiado números una vez cuando necesité localizar a Joseph durante un viaje de trabajo y su móvil se había quedado sin batería. Hola, Amanda. Espero que esto no sea raro, pero pensé que debería saberlo. Vanessa ha dejado a Joseph. Pasó hace más o menos una semana. Él no lo está llevando bien. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. Gracias por decírmelo. Se fue con otro del trabajo. Uno de los vicepresidentes. Joseph intentó convencerla de que ahora por fin podían estar juntos de verdad, pero, por lo visto, a ella no le interesaba cargar con un divorciado con equipaje. Tendría que haberme sentido reivindicada. Tendría que haber sentido cierta satisfacción al saber que la mujer por la que Joseph había destruido nuestro matrimonio lo había apartado de un empujón en cuanto por fin quedó libre. En lugar de eso, solo me sentí cansada. Tuvo una crisis en el trabajo la semana pasada, continuó Marcus. Se echó a llorar durante una presentación con un cliente.
Tuvo que cogerse una baja personal. Solo pensé que querría saberlo. Una parte de mí, una parte pequeña y mezquina de la que no me siento especialmente orgullosa, si se sintió reivindicada. Joseph había tirado 7 años por alguien que ni siquiera lo quería una vez estuvo libre. La justicia poética era evidente. Pero una parte mayor, y eso me sorprendió, sentía algo parecido a la lástima. No lo suficiente como para cambiar nada, ni para escribirle, ni para ofrecerle consuelo, solo el reconocimiento tenue de que había destrozado su propia vida persiguiendo algo que nunca fue real. Le di las gracias a Marcus y guardé el teléfono. Lo que estuviera pasando Joseph ahora ya no era problema mío. Me volqué en el trabajo con una intensidad que no sentía desde hacía años. Acepté 3 clientes nuevos en el espacio de 2 semanas. Empecé un proyecto personal que llevaba posponiendo una eternidad, una serie de ilustraciones sobre la resiliencia, sobre reconstruirse después de que todo se venga abajo. Qué curioso que la traición pueda resultar tan inspiradora creativamente. Mi portfolio creció. Rediseñé mi web, actualicé mi presencia en redes sociales, empecé a recibir consultas de clientes más grandes con los que nunca había trabajado antes. Uno de ellos, una startup que buscaba renovar su marca, me encontró por recomendación y le gustó tanto mi trabajo que me ofreció un contrato de iguala, ingresos estables, dinero de verdad. Estaba ganando más que nunca. Probablemente porque ya no gastaba la mitad de mi energía mental intentando salvar un matrimonio moribundo. El piso se volvió mío de formas en que nunca lo había sido antes. Reorganicé los muebles, aparté el sofá de la pared donde Joseph siempre había insistido en colocarlo. Pinté las paredes de un gris suave que él siempre había odiado. Decía que era demasiado deprimente. Compré arte nuevo en una galería local, piezas abstractas con colores intensos que me alegraban cada vez que las miraba. La segunda habitación, el antiguo despacho convertido en dormitorio de Joseph, pasó a ser mi espacio de trabajo. Compré un escritorio nuevo, una silla mejor, puse estanterías para mis libros y materiales de diseño. Colgué luces alrededor de la ventana porque hacían que el espacio resultara acogedor y creativo. Trabajaba hasta tarde cuando me daba la gana. Pedía comida sin sentir culpa por el gasto ni tener que soportar el juicio sobre la elección. Veía en la tele lo que me daba la gana sin que nadie suspirara al otro lado de la habitación porque había escogido mal. El silencio que durante el matrimonio me había parecido asfixiante, ese silencio pesado, sentencioso, ahora me parecía paz. Estaba sola, pero no me sentía sola. Hay una diferencia. 6 semanas después de que el divorcio fuera definitivo recibí un mensaje en redes sociales de alguien en quien no pensaba desde hacía años. Daniel Hammond, un chico con el que salí brevemente antes de Joseph, cuando yo tenía 26 años y todavía estaba averiguando lo que quería. Habíamos terminado bien, nos habíamos quedado en ese tipo de relación cordial que tienen algunas personas cuando se siguen por internet, pero casi no interactúan. Hola, Amanda. Me he enterado de tu divorcio por terceros. Solo quería saber cómo estás. Si necesitas hablar con alguien, te invito a un café. Estuve a punto de no responder. Citas era lo último que me rondaba por la cabeza y no quería que interpretara mal mis intenciones. Pero había algo en aquel mensaje que sonaba sincero, nada amenazante, simplemente un ser humano acercándose a otro que tal vez lo estaba pasando mal. Un café suena bien, le respondí. Pero solo café. No estoy preparada para nada más. Lo entiendo perfectamente. Sábado a las 2. Quedamos en un sitio a medio camino entre nuestros barrios. Llegué primero, pedí un café con leche, y me senté junto a la ventana a ver pasar a la gente por la calle. Daniel apareció 5 minutos después. Prácticamente igual. Un poco mayor, un poco más cansado alrededor de los ojos, pero seguía siendo ese tipo tranquilo que yo recordaba. Hola, dijo, sentándose frente a mí. Gracias por aceptar quedar. Gracias por escribir. Hablamos durante 2 horas. Del divorcio, pero sin obsesionarnos con ello. De su vida. Él también se había divorciado 3 años antes. Entendía por lo que yo estaba pasando de maneras que la mayoría de la gente no podía. Del trabajo, de amigos en común, de todo y de nada.
Me dijo que me veía distinta de cómo me recordaba. ¿Distinta cómo? Más fuerte. Más tú. Hizo una pausa, escogiendo las palabras con cuidado. Cuando estabas con Joseph daba la sensación de que estabas interpretando un papel, de que intentaba ser quien él necesitaba que fueras. Ahora simplemente estás aquí. Joseph apagó tu luz, añadió. Da gusto volver a verte brillar. No supe qué contestar a eso, así que solo asentí. Hablamos también de su propio matrimonio fallido. Su exmujer lo había dejado por alguien que había conocido en el trabajo. Irónicamente, muy parecido a mi historia. Había pasado un año enfadado, otro deprimido, y solo ahora empezaba a sentir que volvía a ser el mismo. Todo el mundo arrastra daños, dijo. Todo el mundo tiene capítulos que preferiría olvidar. El truco está en no dejar que esos capítulos definan toda tu historia. Pensé mucho en eso después de que nos despidiéramos. En si iba a dejar que la traición de Joseph fuera la última palabra sobre quién era yo, o si iba a escribir capítulos nuevos que importaran más. Me inclinaba por lo segundo, pero Joseph aún no había terminado de intentar reescribir el final. Empezó a volver a mandarme mensajes aproximadamente un mes después de que el divorcio fuera definitivo. Mensajes que empezaron sonando arrepentidos y fueron volviéndose cada vez más desesperados. Te echo de menos. Cometí un error terrible. ¿Podemos hablar, por favor? No respondí a ninguno. Después empezó a aparecer en sitios. Fuera de mi edificio una mañana cuando salía a por café. En la cafetería a la que iba siempre. Sentado en una mesa del rincón como si hubiera estado esperándome. Amanda, por favor. Solo 5 minutos. No. Necesito explicarte. No hay nada que explicar. Hemos terminado. Sigue con tu vida. Una tarde apareció en casa de Rebecca, llamó a su puerta preguntando por mí. Ella me llamó enseguida. Tu ex está aquí. ¿Quieres que llame a la policía o simplemente le diga que se vaya? Dile que se vaya. Si no se va, llama a la policía. Debió de resultar convincente, porque se fue. Pero el patrón continuó. Encuentros supuestamente casuales que dejaron de parecer casuales después de la tercera o cuarta vez. Él apareciendo en lugares donde no tenía ningún motivo para estar, lugares a los que yo iba con frecuencia. Llamé a Patricia. Necesito una orden de alejamiento. ¿Te ha amenazado? No. Pero no me deja en paz. Está apareciendo en todas partes. Necesito protección legal. Presenta una denuncia. Documenta cada incidente con fecha y hora. Entonces solicitaremos una orden de alejamiento temporal. Y eso hice. Anoté cada mensaje, cada vez que apareció, cada intento de ponerse en contacto conmigo después de que yo hubiera dejado claro que no quería ninguna comunicación. La vista fue rápida. El juez revisó las pruebas y le preguntó a Joseph si discutía algo de aquello. No lo hizo. Solo intentó explicarse, decir que estaba tratando de pedirme perdón, que merecía una oportunidad para arreglar las cosas. Al juez no le impresionó. Señor Parker, su exmujer ha dejado claro que no quiere contacto con usted. Tiene que respetarlo. Concedo una orden de alejamiento temporal. Deberá mantenerse al menos a 100 yardas de la señorita Parker, de su domicilio y de su lugar de trabajo. Queda prohibido cualquier tipo de contacto. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos electrónicos, ni comunicación a través de terceros. Cualquier incumplimiento tendrá consecuencias legales inmediatas. ¿Lo ha entendido? La cara de Joseph se descompuso. Sí, señoría. Salí de aquel juzgado sintiendo algo que no había sentido en meses. Alivio. Rebecca me preguntó esa noche si me sentía culpable por ello, por haber conseguido una orden judicial para mantener a mi exmarido alejado de mí. No, dije. Y lo decía de verdad. Había pasado 7 años adaptándome a las necesidades de Joseph. Justificando su comportamiento, haciéndome más pequeña para que él pudiera sentirse más grande, pidiendo perdón por cosas que no eran culpa mía, dejando que me hiciera sentir que el problema era yo.
Ya había terminado de encogerme por hombres que no saben soportar a una mujer en toda su dimensión. La orden de alejamiento funcionó. Joseph dejó de intentar contactarme, dejó de aparecer en sitios, y poco a poco, día a día, empecé a sentirme yo otra vez. No la persona que había sido antes de Joseph, sino alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que había sobrevivido a una traición y había salido al otro lado sabiendo exactamente lo que no iba a volver a aceptar nunca más. La orden de alejamiento creó espacio. Espacio de verdad, no el tipo tóxico que Joseph y yo habíamos desarrollado durante el matrimonio. El tipo de espacio en el que podía respirar sin preguntarme cuándo iba a volver a aparecer. En el que podía vivir mis días sin estar mirando constantemente por encima del hombro. Pero el espacio, por sí solo, no cura las heridas. Solo les da margen para existir sin empeorar. 4 meses después de que el divorcio fuera definitivo, Rebecca apareció en mi piso con café y una expresión decidida que reconocí de inmediato. «Vas a ir a terapia», anunció, dejando el café delante de mí. «Estoy bien. Estás funcionando. Eso no es lo mismo que estar bien. Amanda, ya te he pedido cita. La doctora Sarachin, el jueves a las 3. Es con quien fui yo después de que Marcus me dejara. Es buena». Quise discutirle. Quise insistir en que había gestionado todo muy bien. Había pedido el divorcio, reunido pruebas, me había protegido económicamente, había conseguido la orden de alejamiento. Había sido racional, competente. Pero Rebecca me conocía demasiado bien. Ser racional no significa estar curada, dijo en voz baja. Y tú mereces curarte, no solo sobrevivir. Así que el jueves a las 3 me encontré en la consulta de la doctora Chin. Sillones cómodos, luz suave, una caja de pañuelos sobre la mesita auxiliar que parecía un desafío. La doctora Chin rondaba los 50, tenía ojos amables y una expresión que sugería que ya lo había oído todo y que nada de lo que yo dijera iba a escandalizarla. «¿Cómo estás?», me preguntó después de las formalidades iniciales. «Bien», respondí automáticamente. Ella solo me miró. No me contradijo, no presionó, simplemente esperó en un silencio que se fue alargando cada vez más, hasta que no pude soportarlo. «Estoy enfadada», admití por fin. «Pero no con Joseph. Conmigo». «Háblame de eso». Perdí 7 años. 7 años con alguien que decidió que yo era prescindible. Y no lo vi venir. O sí lo vi y lo ignoré. O lo vi y me convencí de que podía arreglarlo. En cualquier caso, fracasé. ¿Fracasaste en qué? En conseguir que me quisiera. En ser suficiente. En... La voz se me quebró. En no ser el tipo de persona a la que engañan. La doctora Chin se inclinó un poco hacia adelante. Si una amiga te contara esa historia, que quiso a alguien que la traicionó, ¿qué le dirías? Lo pensé. Lo pensé de verdad. Le diría que no fue culpa suya. Que no es responsable de las decisiones de otra persona. Que querer a alguien no te vuelve estúpida. Entonces dítelo a ti misma. Esas 5 palabras abrieron algo dentro de mí. Empecé a llorar. No de esa forma bonita y delicada, sino de la forma fea y desgarradora que parece salir de algún sitio muy profundo. Estoy muy enfadada conmigo por haberme quedado, dije entre lágrimas. Por poner excusas, por creer que el problema era yo. Creíste lo que él te decía. Eso no es un defecto de carácter. Eso es ser humana. En los meses siguientes, la doctora Chin y yo trabajamos en todo. No solo en el matrimonio y en la traición, sino en los patrones que me habían llevado hasta allí. En cómo había confundido el sacrificio personal con el amor. En cómo me había hecho responsable de la felicidad de Joseph mientras descuidaba la mía. En cómo me había hecho pequeña para dejarle espacio a alguien que ni siquiera valoraba el que yo le daba. Sanar no significa perdonarlo a él, dijo la doctora Chin en una sesión. Significa perdonarte a ti. Aquel concepto me llevó tiempo aceptarlo, pero poco a poco empecé a hacerlo. Más o menos por la misma época en que empecé terapia, también empecé yoga. No porque pensara que necesitaba adelgazar ni mejorar mi aspecto.
Las palabras crueles de Joseph sobre que me había dejado ir todavía me dolían, pero estaba trabajándolo en terapia. Empecé porque necesitaba volver a sentirme fuerte dentro de mi propio cuerpo. El estudio estaba a 3 manzanas de mi piso. La instructora, María, daba una clase llamada Fuerza y Resiliencia que se impartía 3 veces por semana. Al principio era malísima. No podía mantener las posturas. No conseguía calmar la mente lo suficiente como para concentrarme. Pasaba media clase frustrada con mis propias limitaciones y la otra media comparándome con la gente flexible y elegante que me rodeaba. Pero María tenía una forma de hacer que todo el mundo sintiera que estaba exactamente donde tenía que estar. El yoga no va de ser perfecta, decía durante la clase. Va de aparecer, de respirar durante las partes difíciles, de estar presente en tu cuerpo. Poco a poco las cosas fueron cambiando. Me fui haciendo más fuerte. Podía aguantar la plancha 30 segundos, luego 1 minuto. Empecé a dormir mejor de lo que había dormido en años. La ansiedad constante que había sido mi compañera durante el matrimonio y el divorcio empezó a aflojar su agarre. Un sábado por la tarde, después de clase, entré en el refugio de animales que había a 2 calles. Llevaba semanas pensando en adoptar un gato, pero había dudado. Sentía que apenas estaba sosteniendo mi propia vida. ¿Cómo iba a ser responsable de otro ser vivo? Pero aquella tarde entré y la vi. Una atigrada gris, de unos 3 años, sentada en la esquina del fondo de su jaula, con cara de estar profundamente poco impresionada con el mundo. Esa es Pepper, dijo la voluntaria. La entregaron el mes pasado. Su dueño dijo que ya no tenía tiempo para ella. Miré a Pepper. Pepper me miró a mí. 2 refugiadas de personas que habían decidido que no merecíamos el esfuerzo. Me la llevo. Pepper se vino a casa conmigo aquel mismo día. Construimos una rutina. Café por la mañana mientras ella se sentaba en la ventana a mirar a los pájaros y a juzgar al mundo. Sesiones de trabajo por la tarde con ella acurrucada sobre mi escritorio, ronroneando mientras yo diseñaba logotipos y páginas web. A ella no le importaba cómo me viera. No le importaban mi éxito o mi fracaso. Solo quería comida, calor y atención de vez en cuando. Necesidades simples, necesidades sinceras. Esas sí podía cubrirlas. 8 meses después de que mi divorcio fuera definitivo, Rebecca me llamó con una noticia que me hizo feliz de verdad por primera vez en muchísimo tiempo. Estoy prometida. ¿Qué? Cuéntamelo todo. Llevaba 2 años saliendo con Marcus. Él era todo lo que Joseph no había sido. Presente, amable, alguien que aparecía cuando decía que iba a aparecer y que no hacía que Rebecca se sintiera loca por esperar un respeto básico. Quiero que seas mi dama de honor, me dijo. Dudé. Las bodas me parecían sal sobre heridas que todavía no habían terminado de cerrar. Sé que puede resultar difícil, continuó Rebecca. Pero esto no va sobre tu matrimonio fracasado. Va sobre celebrar el mío, y quiero a mi hermana allí. Tenía razón. Me volqué en el papel. Organicé su despedida de soltera. Nada salvaje, solo un fin de semana de spa con sus amigas más cercanas. La ayudé a elegir vestido. Le sostuve la mano cuando le entraban dudas sobre el compromiso, sobre si estaba tomando la decisión correcta. Marcus no es Joseph. Le recordé. Y tú no eres yo. Tu matrimonio será el tuyo, no una repetición del mío. El día de la boda fue precioso. Ceremonia sencilla en un jardín, banquete en un restaurante pequeño. Me puse a su lado como dama de honor y la vi casarse con alguien que la miraba como si hubiera colgado la luna en el cielo. Durante los votos lloré. No por tristeza por mi propio matrimonio fallido, sino por esperanza. El amor no había funcionado para Joseph y para mí, pero sí estaba funcionando para Rebecca y Marcus. Eso significaba que seguía siendo posible. Quizá no ahora. Quizá no durante un tiempo. Pero posible. 1 año después del divorcio, ya no soy la misma persona que estaba de pie en aquella cocina escuchando a su marido decir que no soportaba mirarla. Soy alguien distinta, alguien mejor. Mi negocio de diseño ha crecido mucho más de lo que habría imaginado durante mi matrimonio. He contratado a una asistente a tiempo parcial, Emma,
una recién graduada en diseño que me recuerda a mí a esa edad. Estoy guiando a 3 diseñadoras jóvenes a través de un programa del centro de arte local. Me mudé a un piso de una habitación en un barrio mejor, más pequeño que el lugar que compartía con Joseph, pero completamente mío. Las paredes están cubiertas con mi propia obra, piezas que he creado durante el último año. Los muebles son exactamente los que yo quiero. Sin compromisos, sin negociación, sin adaptarme a las preferencias de otra persona. A veces la gente pregunta qué pasó con mi matrimonio. Lo dejo simple. Nos distanciamos. Las personas que importan conocen toda la verdad. Las que no, no tienen derecho a explicaciones. He tenido unas cuantas citas. Daniel y yo quedamos para tomar café algunas veces más antes de aceptar, de mutuo acuerdo, que estábamos mejor como amigos. Hubo alguien de la clase de yoga que me invitó a salir. Fuimos a cenar 2 veces antes de que me diera cuenta de que no estaba preparada para nada serio. Lo entendió. Sobre todo, estoy aprendiendo a ser feliz sola, a encontrar plenitud dentro de mí, en vez de buscarla en otra persona. A construir una vida que sea mía, en mis propios términos, sin necesitar la validación de nadie más para sentir que es real. Joseph destruyó nuestro matrimonio, pero no me destruyó a mí. Si acaso, accidentalmente me dio una libertad que no sabía que necesitaba. Libertad de dejar de intentar ser suficiente para alguien que nunca iba a verme como suficiente. Libertad de dejar de hacerme pequeña para dejar espacio al ego de otra persona. Libertad de ser simplemente yo misma, por completo y sin pedir perdón. Ahora tengo 35 años, estoy soltera, soy más fuerte que nunca, y estoy construyendo una vida enteramente en mis propios términos. Y, sinceramente, nunca he sido más feliz. Algunas mañanas me despierto en mi piso, mi espacio, mis reglas, mi paz, y siento una gratitud auténtica. No gratitud por la traición ni por el dolor, sino por lo que vino después, por en quien me convertí cuando dejé de intentar salvar a alguien que no quería ser salvado y empecé a salvarme a mí misma. Joseph tomó su decisión cuando decidió que yo era prescindible. Yo tomé la mía cuando decidí que no lo era. Y al final me fui con algo que él nunca va a tener. La certeza de que puedo sobrevivir a lo peor que alguien me haga y salir más fuerte al otro lado. Eso vale más que cualquier matrimonio que exigiera que yo fuera menos de lo que soy. Si esta historia de cálculo frío y venganza silenciosa te tuvo agarrada a la pantalla, dale a me gusta ahora mismo. Mi momento favorito fue cuando Amanda enfrentó a Joseph con todas las pruebas y vio cómo se le quedaba la cara blanca. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias impactantes como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna publicación.